El momento en que entendí lo que mi hermano había hecho realmente, estaba parada frente a una mesa cubierta de tarjetas de asiento color crema con bordes dorados, contando los nombres de personas que no eran yo. Había tarjetas para sus compañeros de cuarto de la universidad, tarjetas para las hermanas de la hermandad de Vanessa, tarjetas para un hombre llamado Gerald Hutchins que, según sabría más tarde, había recorrido una marina en Beaufort, Carolina del Sur, con Mark 6 semanas antes de la boda, bajo la impresión de que se estaba reuniendo con el socio director de una empresa de desarrollo costero valorada en 2.4 millones. Mi nombre no estaba en una tarjeta. El nombre de mi hija no estaba en una tarjeta. Bella tenía 6 años. Había pasado 3 meses recolectando cristales de mar a lo largo de la costa cerca de nuestra casa. Piezas verdes, piezas marrones, una pieza azul pálido que llamaba la especial, para poder hacerle a la prometida de su tío una pulsera que ella creía, de la manera en que solo una niña de 6 años puede creer algo, que sería el regalo más significativo de la boda, porque venía del corazón. Miré esa mesa de tarjetas y pensé, él planeó esto, no se olvidó de nosotros, nos eliminó, y luego trató de usar nuestros asientos para cerrar un trato. Metí la mano en mi bolso. Yo era oficial de cumplimiento financiero. Leo contratos para ganarme la vida. Había pasado 8 meses financiando la boda de mi hermano, basándome en un documento que él firmó, un documento con mi nombre, porque su crédito estaba demasiado destruido para asegurar el lugar por sí mismo. Lo que sucedió después duró 47 minutos. Terminó con un matrimonio que aún no había comenzado, y comenzó con un mensaje de texto que mi hermano envió 4 días antes de la boda, mientras mi hija estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, clasificando conchas marinas en pilas por color. Necesito que entiendas algo antes de que te cuente el resto de esto. No soy una persona dramática. He sido descrita en varios momentos de mi vida profesional como metódica, exigente y, menos caritativamente, por un antiguo colega que no estuvo de acuerdo con los hallazgos de mi auditoría. Una máquina. Me lo tomo como un cumplido. Trabajo en un mundo donde un decimal fuera de lugar puede costarle a alguien una licencia, donde la diferencia entre un error de redondeo y un fraude es la documentación, donde lo más peligroso que una persona puede decir en una revisión financiera es, asumí que estaba bien. Yo no asumo que las cosas están bien. Yo verifico. Así que cuando mi hermano Mark vino a mí hace 13 meses pidiéndome ayuda para financiar su boda, le dije que sí, pero primero le entregué un contrato. Esto no es inusual en mi mundo. Podría ser inusual en el suyo. Mark tiene 41 años. Tiene encanto de la manera en que algunos hombres tienen altura, sin esfuerzo, genético, desplegado constantemente y nunca completamente ganado. Sonríe como un hombre al que nunca se le ha dicho que no, y solo sabe lo que significa en teoría. Ha visto colapsar 2 negocios, uno de ellos una empresa de camiones de mariscos que existió en papel durante 4 meses y en la realidad durante aproximadamente 2 semanas antes de que los costos del diésel por sí solos la hicieran colapsar. Su puntaje de crédito, cuando lo revisé, sí, lo revisé. Él me lo pidió. Era el tipo de número que hace que los agentes de seguros se queden callados en el teléfono. Necesitas que alguien se haga cargo del financiamiento, le dije. Lo sé, dijo. Por eso estoy aquí. Sabes que te haré firmar un contrato. Se rió. Pensó que estaba bromeando. No estaba bromeando. El acuerdo que redacté tenía 4 páginas. Especificaba un presupuesto por escrito. Requería que cualquier cargo superior a $200 recibiera mi aprobación previa por mensaje de texto o correo electrónico. Establecía que todos los pagos se canalizarían a través de cuentas que yo pudiera monitorear. El saldo final, lo que quedara del lugar, el catering y los alquileres, debería estar totalmente liquidado 30 días antes de la fecha de la ceremonia. Mi nombre estaba en la línea de crédito. Mis reglas. Mark lo leyó. Sonrió durante todo el proceso, de la manera en que sonríe cuando piensa que algo es una formalidad. Lo firmó. Esa firma se sintió, en ese momento, como una protección. Quiero que te aferres a esa palabra. La boda fue en Harrow Bay Estate, a unos 40 minutos de la costa desde donde vivo. Era una propiedad hermosa, pabellones de carpas blancas, una terraza de piedra con vista al agua, hortensias azules en cada esquina porque la madre de Vanessa, Patricia, las había visto en una revista y decidió que eran la visión. Vanessa tenía 34 años, enseñaba 4º grado y entrenaba navegación juvenil los fines de semana. La primera vez que la conocí fue en una cena familiar donde Mark llegó 20 minutos tarde y ella lo cubrió con tanta fluidez que casi no me di cuenta de que lo estaba haciendo. Fue entonces cuando entendí que lo amaba. Las personas que cubren a alguien por lo general ya han decidido que vale la pena el esfuerzo. Me caía bien Vanessa. Digo esto porque quiero que entiendas que lo que vino después no fue por ella. La primera irregularidad de facturación apareció en el mes 2. $12,000. Actualización de mantelería, según la factura. Yo no lo había aprobado. Llamé a Mark. Tenía una explicación lista en menos de 2 timbrazos, lo que ahora reconozco como la señal que siempre fue. La mamá de Vanessa presionó por los manteles de seda. El lugar ofreció un paquete. No quería hacer de esto un problema. El acuerdo dice que apruebo cargos de más de $200. Lily, vamos, eran manteles. Lo absorbí. Ajusté el presupuesto. Lo anoté. Lo que no hice, lo que debería haber hecho, fue enviar el ajuste por escrito y hacer que él
confirmara la recepción. Me dije a mí misma que eso era excesivo, que yo ya era la persona de la familia que hacía que todos se sintieran auditados, que extender un poco de espacio para respirar era lo correcto con un hermano que, a pesar de todos sus defectos, estaba tratando genuinamente de construir algo que lo hiciera feliz. Ese instinto de ser decente es la razón por la que se mantuvo por delante de mí durante tanto tiempo. Mes 3. Apareció un cargo de transporte 2 veces. Mismo proveedor, misma fecha, diferentes números de factura. Cuando lo señalé, Mark dijo que el lugar había vuelto a facturar debido a un error de software y que ya lo habían corregido por su parte. El crédito no se había reflejado cuando revisé. Llamé al lugar. La mujer con la que hablé, Dara, en facturación, alegre y profesional, dijo que no mostraban ningún error o reprocesamiento por su parte. Sus registros mostraban 2 cargos separados, ambos autorizados. Me quedé sentada con eso por un momento. 2 cargos separados, ambos autorizados. Llamé a Mark de vuelta. Lo estoy manejando, dijo. Dijiste que ya estaba manejado. Estoy manejando el manejo de eso. Mark, ¿quién autorizó el segundo cargo? Una pausa. Mira, hubo una estira y afloja con la empresa de transporte. Está bien, te conseguiré los papeles. Los papeles nunca llegaron. El crédito nunca se reflejó. Construí una hoja de cálculo esa semana, codificada por colores por categoría, con una columna para resolución declarada y una columna para resolución confirmada. Al final del mes 3, había 3 partidas en la primera columna sin nada en la segunda. Quiero que sepas que me di cuenta. Quiero que sepas que incluso en este periodo, cuando me decía a mí misma que probablemente estaba siendo demasiado cautelosa, algo en la parte de mi cerebro entrenada en cumplimiento estaba observando su patrón de la forma en que observas una partida que no coincide con su descripción. Todavía no te alarma, pero no le quitas los ojos de encima. Mes 4, un proveedor de flores que nunca había aprobado apareció en un resumen de cargos. $6,000. No había visto un contrato de esta empresa. No estaba en el presupuesto original. Cuando pedí el acuerdo del proveedor, Mark me envió una foto borrosa de lo que parecía ser una cotización. No un contrato, sin línea de firma, sin número de licencia comercial visible. ¿Quién es esta empresa? Recomendada por el lugar. A Vanessa le encantó su portafolio. Este no es un proveedor aprobado. ¿De verdad estás haciendo esto ahora mismo? ¿Por unas flores? Transferí el pago. Documenté la discrepancia. Quiero ser clara sobre por qué seguí absorbiendo estos cargos en lugar de detenerlos, porque pensaba que la alternativa era peor. No peor para mí, peor para Vanessa. Ella no había hecho nada malo. No quería que su boda colapsara porque su prometido tenía poca disciplina financiera y un talento para hacer que los problemas sonaran como la ansiedad de otras personas. También quiero ser honesta sobre algo más difícil. Seguí absorbiéndolos porque amaba a mi hermano, no ciegamente, no sin frustración, sino con el amor específicamente agotado de alguien que ha estado viendo a una persona cometer el mismo tipo de errores toda su vida y sigue entregándole la cuerda de todos modos, esperando que esta vez la use para escalar. El mes 5 trajo la llamada de confirmación de los 30 días que se suponía que debía ocurrir. Según el contrato, para el día 30 antes de la ceremonia, todos los saldos pendientes debían liquidarse y confirmarse por escrito. Le envié a Mark un recordatorio el día 32. Él respondió por mensaje de texto. Todo bien. Quedan menos de 20 en el lugar. El resto está pagado. Le pedí que me reenviara los documentos de confirmación de cada proveedor. Dijo que me los conseguiría. Nunca llegaron. Me dije a mí misma que eso era Mark siendo desorganizado. Me dije a mí misma que no valía la pena tener otra conversación sobre papeleo con alguien que trataba el papeleo como un insulto. Me dije que los proveedores se habrían puesto en contacto conmigo directamente si hubiera montos pendientes reales. Esta es la parte que más repito en mi mente. No porque fuera ingenua. No lo era, sino porque hay un tipo específico de ilusión que no es esperanza, ni negación, ni estupidez. Es simplemente el agotamiento de no querer tener razón. Has estado observando a una persona durante décadas y has tenido razón sobre ella, de las peores maneras, más veces de las que te has equivocado, y estás tan cansada de tener razón que eliges, una vez más, archivarlo y seguir adelante. Los meses 6 y 7 fueron más tranquilos. No se reportaron nuevos cargos. No hubo llamadas de proveedores. La hoja de cálculo se mantuvo estática. Me dije que el contrato estaba funcionando. Me dije que me había escuchado. Luego, en el mes 7, encontré la cola de la impresora. Mark había estado en mi casa para la cena del domingo, una de las 4 o 5 veces al año que hacía el viaje, generalmente cuando necesitaba algo y ocasionalmente cuando no. Después de la cena, pidió usar la impresora de mi oficina en casa porque el documento era urgente y su impresora se había quedado sin tinta. Le dije que sí. Imprimió, tomó las páginas y se fue con Vanessa 40 minutos después. Lo que no sabía era que yo imprimo todo en juegos de 2. La fotocopiadora de mi oficina es vieja, ocasionalmente se atasca, y adquirí el hábito hace años de mantener un duplicado en la bandeja de salida,
hasta verificar que el original estuviera completo. 3 días después encontré la segunda copia en la bandeja donde la había pasado por alto. 17 páginas. Portada brillante. Carter Coastal Portfolio. Valor proyectado. 2.4 millones. Socio director, Mark Carter. Leí las 17 páginas. Luego las leí de nuevo. Luego las archivé. No lo confronté de inmediato. Quiero ser honesta sobre por qué. Porque aún no estaba segura de lo que estaba mirando. Un pitch deck no es un delito. Hombres como Mark arman pitch decks sobre tratos que nunca suceden. Adjuntan nombres familiares a proyectos de los que no han hablado. Usan palabras como asegurado y anclado de maneras que técnicamente no significan nada. Esto podría haber sido una fantasía aspiracional con una fuente bonita. Pero guardé las copas y armé una nota en mi archivo. Mes 8. 4 días antes de la boda, mi hija estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina clasificando conchas. Ella categoriza las cosas. Siempre lo ha hecho. Es su alegría particular. Y mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Que te aparezcas lo arruinará todo. Mantén a mi niña rara lejos también. Puse el teléfono boca abajo. Bella miró hacia arriba. Tenía una concha rosa pálido en una mano y una marrón en la otra. Decidiendo, ¿hice algo malo?, preguntó. No sé cómo explicar lo que esa pregunta me causó. No preguntaba porque se sintiera acusada. Preguntaba porque había visto cambiar mi rostro y ella, a los 6 años, asumió inmediatamente que la culpa era suya. Esa es una niña que ha sido amada con cuidado y que aún así logró absorber la señal ambiental de que cuando los adultos se quedan callados, generalmente es por algo que hacen los pequeños. La miré por un largo momento. No, le dije, no hiciste nada malo. Regresó a sus conchas. Tomé el teléfono y abrí el acuerdo de financiamiento. A los 20 minutos de ese mensaje de texto, llamé al prestamista y congelé el acceso a la tarjeta de Mark. Luego abrí mi correo electrónico y redacté 6 mensajes simultáneamente. Al lugar, al servicio de catering, al florista, a la empresa de mantelería, al proveedor de alquileres y al servicio de bar. Cada mensaje era de 2 frases. Profesional, factual. Respetaría los pagos previamente liquidados. Cualquier cargo futuro ya no estaba autorizado bajo mi nombre. Los envié todos a las 4:43 p.m. A las 4:51, mi teléfono sonó. Marisa Okafor, coordinadora senior de eventos en Harrow Bay Estate. Había hablado con ella un par de veces. Organizada, cálida, el tipo de profesional que recuerda los detalles porque realmente se preocupa por su trabajo. Lily, quería confirmar algo antes del final del día. El saldo restante del lugar. Muestro $38,600 pendientes. Me quedé inmóvil en mi silla. Mark me dijo que quedaban menos de 20,000 en el lugar. Una pausa. Hemos tenido varias extensiones en el cronograma de pagos. Asumí que estabas al tanto. Lamento si hubo una falta de comunicación. Mis manos se sentían extrañas, distantes. ¿Puedes guiarme a través del panorama completo de lo pendiente? Lo hizo. Catering. 14,000. Alquileres. 9,000. Servicio de bar en espera porque no habían recibido la confirmación del depósito que supuestamente yo ya había enviado. Total pendiente en una boda que me habían dicho que estaba casi liquidada. Algo al norte de los $61,000. Había desviado cada recordatorio de pago a través de sí mismo. Cada aviso de vencimiento, cada seguimiento de proveedores, cada solicitud. Total pendiente en una boda que me habían dicho que estaba casi liquidada. Algo al norte de los $61,000. Había desviado cada recordatorio de pago a través de sí mismo. Cada aviso de vencimiento, cada seguimiento de proveedores, cada solicitud de confirmación, todo filtrado a través de Mark antes de que pudiera llegar a mí. Usó mi nombre como garante financiero y me dejó fuera de la situación financiera real por completo. No lo llamé. No llamé a mi madre, que ya había dejado 3 mensajes de voz sobre la disposición de los asientos y otros 2 sobre si iba a llevar un platillo a la cena de ensayo. Llevé a Bella a ver focas de puerto. Hay un rompeolas a unos 15 minutos de nuestra casa, donde una pequeña colonia se ha estado refugiando desde que tengo memoria. Bella las ama razonablemente. Nombra a las que ve con regularidad. Gerald, Patricia, Large Susan, y lleva un cuaderno sobre su comportamiento con la seriedad de una zoóloga que aún no ha aprendido a avergonzarse de las cosas que ama. Nos sentamos en las rocas durante 2 horas. Mi teléfono se iluminó todo el tiempo. Libera el pago. Ya demostraste tu punto. 5:38 p.m. Todos sabrán lo que hiciste. 6:02 p.m. Te lo juro por Dios que si haces esto por tu hija. 6:44 p.m. Vi a una foca llamada Large Susan arrastrarse sobre una roca plana y quedarse dormida de inmediato, con el compromiso total de una criatura que no tiene una actuación que mantener. A las 7:15 llamó mi madre. Lo dejé pasar al buzón de voz. A las 8:00 llamó de nuevo. A las 9:20, 9:47 y 10:03. A las 11:17 dejó un mensaje de voz que casi borró antes de escuchar. Su voz se estaba quebrando en los bordes, como pasa cuando intenta sonar tranquila y no lo está. Lily, los invitados están llegando para el ensayo. La tarjeta de Mark no pasa. Él está fuera de sí y necesito que entiendas lo que le estás haciendo a esta familia en este momento. Por favor, devuélveme la llamada. Lo escuché 2 veces.
No me moví. Entonces mi teléfono sonó con un número que casi no reconozco. Vanessa, respondí. Hola. Su voz era diferente de todas las demás voces que me habían llamado esa noche. No había actuación en ella. Solo alguien que había estado llorando recientemente y que intentaba pensar con claridad de todos modos. Hola, dije. No sé qué está pasando, dijo. Él no me lo explica de una manera que tenga sentido. Sigue diciendo que lo estás castigando, pero tú financiaste la boda. Eso no es algo pequeño. Y no creo que alguien que financió toda la boda decida ser mezquina a 4 días de realizarse. Me quedé callada por un momento. Me envió un mensaje de texto, dije. Me dijo que no fuera. Me dijo que mantuviera a Bella lejos. Silencio de su lado. Dijo que ella era... La llamó rara. Tiene 6 años, Vanessa. Te hizo una pulsera de cristal de mar a mano porque quería que tu regalo significara algo. Escuché su exhalación lenta. El tipo de exhalación que significa que alguien está procesando algo que no puede deshacer. Él le ha estado echando la culpa a ella, dijo Vanessa con cuidado. En conversaciones con la familia, ha estado diciendo que tu hija es la razón del conflicto. Una pausa. No quiero que haga eso si esto no se trata de eso. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Le hablé de los $61,000 pendientes. Le hablé de los recordatorios de pago desviados. Le hablé del cargo de mantelería, de la doble factura de transporte, del proveedor de flores no aprobado. Le hablé del contrato que Mark firmó con una sonrisa porque pensaba que era una formalidad. Se quedó muy silenciosa durante mucho tiempo. Lily, dijo finalmente, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. Está bien. ¿Hay algo más? ¿Algo más grande? Pensé en la página impresa en mi bolso, la que había preparado no como un arma, sino como documentación, de la manera en que preparo toda la documentación, porque sabía que cuando llegara este momento, nadie creería solo en las palabras. Sí, dije, creo que deberías estar allí cuando lo muestre. Harrow Bay Estate parecía el interior de un sueño cuando llegué en auto a las 11:52 p.m. Habían hecho el montaje temprano debido al cronograma de la ceremonia de la mañana. Los pabellones de carpas blancas brillaban desde el interior, hortensias azules en cada superficie, luces de cadena a lo largo de la terraza de piedra. El área de estacionamiento tenía un letrero elegante con los nombres de Mark y Vanessa en cursiva. Estacioné en el lote de servicio. Entré por la entrada de la cocina porque sabía dónde estaba. Había recorrido este lugar 3 veces durante el proceso de planificación. Había aprobado el alquiler de la cristalería histórica de la propiedad. Había hablado con el director de catering sobre el protocolo de manejo de alergias, porque uno de los primos de Vanessa tiene una alergia severa a los mariscos, y yo fui la que lo planteó durante nuestro recorrido. Mi nombre estaba en todo aquí. Caminé por la cocina, pasando junto a un joven sorprendido con una chaqueta blanca de chef, y entré al pasillo principal que conducía a la suite administrativa del lugar. Podía escuchar a Mark antes de llegar a la puerta, perdiendo completamente la cabeza. Esto es lo que hace que todo se trate de control. La voz de un hombre explicándome a una habitación que aún no había escuchado mi versión. Empujé la puerta para abrirla. La habitación tenía la calidad de una escena que se ha congelado a mitad del movimiento y no sabe cómo empezar a moverse de nuevo. Mark, de pie cerca del escritorio de Marisa con la postura de alguien que había estado actuando con compostura y estaba trabajando más duro en ello ahora. Mi madre, cerca de la ventana con las manos entrelazadas de la forma en que las sostiene en los funerales. Mi padre, contra la pared del fondo, muy quieto. Una quietud que reconocía desde la infancia como algo completamente diferente a la calma. Vanessa, posicionada cerca de la puerta como si hubiera decidido de antemano que podría necesitar irse. Sus padres, Patricia con un blazer crema, Robert con la expresión cuidadosa de un ingeniero que encuentra un cálculo de carga que no cuadra, sentados en sillas frente al escritorio de Marisa Okafor. Y Marisa misma, profesional y compuesta, con la quietud practicada de alguien que ha visto a familias desmoronarse en esa habitación y sabe que su trabajo, en esos momentos, es ser la única cosa estable en ella. Me dio un pequeño asentimiento cuando entré. Mark se giró. Su expresión pasó por al menos 3 cosas en 2 segundos. Alivio, porque pensó que estaba allí para liberar el pago. Ira, cuando registró que yo no estaba actuando con alivio hacia él. Y luego algo debajo de ambas cosas, algo más suelto y más asustado, que cubrió antes de que nadie más tuviera tiempo de atraparlo. Oh, gracias a Dios, dijo. Llegó la banquera. No me llames así. Caminé hacia la mesa lateral a lo largo de la pared, donde el diseñador del evento había armado una exhibición visual de la disposición de los asientos de la recepción, un gran plano impreso con pequeñas tarjetas de nombres colocadas para corresponder a sus posiciones, el tipo de cosas que preparan la noche anterior para que el cortejo nupcial pueda confirmar el flujo antes de que lleguen los invitados. Miré las mesas, mesa 4, 2 asientos cerca del centro de la habitación, con una línea de visión despejada hacia la mesa principal y, noté esto, la mejor vista del espacio cerca de las puertas de la terraza. El área donde alguien podría pararse y dirigirse a una habitación llena de invitados y hacer que se sintiera como un
brindis casual en lugar de una presentación. Gerald Hutchins, David Ray. ¿Dónde está la tarjeta de asiento de mi hija?, pregunté. La habitación estaba en silencio de la manera específica en que las habitaciones se quedan en silencio cuando la gente está esperando ver qué pasa antes de decidir qué decir. Mark se rió. Una risa corta, desdeñosa. La risa que usa cuando quiere que algo suene más pequeño de lo que es. Lily. Esto no es por las tarjetas de asiento. Sé de qué se trata. Estoy preguntando dónde está la tarjeta de mi hija. Esto no es... ¿De quiénes son los nombres que están en nuestros asientos, Mark? Se detuvo. Miré el plano de planta. Gerald Hutchins y David Ray. Esos son nuestros asientos. Son contactos comerciales. Hubo un cambio de asientos. Contactos comerciales. Me giré para enfrentarlo. En una boda que yo pagué. En asientos que nos dijiste que no éramos bienvenidas a ocupar. Mi madre dijo en voz baja. Lily, Gerald Hutchins. Dije. The Northeastern Coastal Development. La habitación se quedó muy quieta. Metí la mano en mi bolso y coloqué una sola página impresa sobre el escritorio de Marisa Okafor. Era un documento de presentación. Lo había encontrado 3 semanas antes cuando Mark pidió usar la impresora de mi oficina en casa. El documento era urgente. Su impresora no tenía tinta. La misma historia que siempre tiene cuando necesita algo rápidamente. Imprimió, tomó sus páginas y se fue. Lo que no había tomado en cuenta era que yo imprimo todo por duplicado. Viejo hábito. Mi copiadora se atasca. Encontré la segunda copia en la bandeja de salida 3 días después. 17 páginas. Portada brillante. Las había leído todas. Había traído una. La portada decía Carter Coastal Portfolio. Valor proyectado 2.4 millones. Socio director Mark Carter. Debajo de eso, en un texto más pequeño, anclado por propiedades costeras familiares en sociedad con inversionistas familiares pasivos. Dejé la página. Robert Chen, el padre de Vanessa, un ingeniero civil que había construido su carrera en el desarrollo de infraestructura en el noroeste del Pacífico, se inclinó hacia adelante y la miró. Se quedó callado por un momento. Me dijiste, dijo lentamente, que las propiedades familiares aseguraban tu plan de desarrollo. Mark no respondió. Te sentaste frente a mí hace 2 meses y me dijiste que tu familia estaba invertida en este proyecto, que las propiedades costeras eran parte de la estructura de capital. Dije que había participación familiar. ¿Qué propiedades? La voz de mi padre vino desde la pared. No lo había escuchado hablar todavía. Tenía esa cualidad que adquiere cuando tiene algo controlado hasta un punto tan pequeño que es casi inaudible. ¿Qué propiedades costeras, Mark? La boca de Mark se abrió. Porque no tenemos propiedades costeras. Tu madre y yo tenemos una casa en Maplewood y una unidad de almacenamiento que no sabemos cómo cancelar. ¿Qué propiedades? Papá, ¿me estás diciendo?, dijo Robert Chen, y su voz había tomado un registro diferente. El tono de alguien que saca las cuentas en tiempo real y no le gusta a lo que está llegando. ¿Que planeabas usar esta recepción para presentar este proyecto a Gerald Hutchins y David Ray esta noche? En los asientos donde se suponía que debían estar sentadas tu hermana y tu hija, iba a ser una conversación, una breve, en la boda de mi hija. La terminal de pago en el escritorio de Marisa dio un pequeño y educado pitido. Rechazada de nuevo, dijo Marisa. Su voz era completamente neutral. Fue la neutralidad más devastadora que he escuchado en un entorno profesional. Nadie se movió. Mark me miró. Quiero decirte que sentí triunfo en ese momento. Quiero decirte que se sintió como lo que la gente describe cuando dice justicia. Limpio, sólido y cálido. No se sintió así. Se sintió como ver a alguien caer por una escalera que tú construiste. Sabías que la caída venía. Sabías que era la arquitectura correcta, pero sigues viendo a alguien caer. Mark me miró de la forma en que mira la gente cuando se da cuenta de que la puerta en la que se han estado apoyando nunca estuvo realmente cerrada con llave. Solo la mantenía cerrada alguien que los amaba lo suficiente como para seguir sosteniéndola, hasta que dejó de hacerlo. Y Vanessa cruzó la habitación hacia la mesa lateral. Se paró frente a la exhibición de asientos durante mucho tiempo. No dramáticamente, sin actuar nada. Solo leyendo las tarjetas de la manera en que una persona lee un documento que necesita comprender completamente antes de decir algo al respecto. Luego se estiró y quitó la tarjeta de Gerald Hutchins de la mesa 4. La puso boca abajo. Quitó la tarjeta de David Ray. La puso boca abajo. Se giró hacia la habitación. Necesito que todos, excepto Lily y mi padres, se vayan, dijo. Patricia extendió la mano hacia la de su hija. Robert Chen seguía mirando el documento de presentación. Mark dijo, Vanessa, por favor, váyanse, dijo ella. No levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Hay momentos en que la claridad de alguien es tan total que el aire en la habitación simplemente se recalibra a su alrededor. Mi madre tocó mi brazo al pasar a mi lado. No sé qué quiso decir con eso. No sé qué sabía ella en ese momento. Pero su mano en mi brazo fue diferente de cada llamada telefónica defensiva y mensaje de voz que me había dejado en las 8 horas anteriores, más suave, como una disculpa que aún no sabe cómo hablar. Mi padre se detuvo en el umbral, miró a Mark, miró el documento de presentación en el escritorio de Marisa. No dijo nada, se fue. Me quedé otras 2 horas. Marisa Okafor, y quiero decir aquí que estuvo extraordinaria en todo esto, una profesional del más alto nivel, nos ayudó a revisar lo que estaba liquidado versus lo pendiente. Autoricé el pago de todo lo que había sido contratado
pagado y confirmado. El depósito de catering, el montaje de la carpa, las flores, el alquiler de la cristalería. Esos proveedores habían entregado su trabajo y merecían que se les pagara. Lo que no autoricé, el saldo restante del lugar, hasta que hubiera una conversación sobre cómo se vería realmente el evento de ahí en adelante. No hubo un de ahí en adelante. Vanessa canceló la boda aproximadamente a las 1:20 am. Lo hizo de la manera en que hace todo, de forma clara, completa y sin hacer que se tratara de más de lo que era. Le dijo a Marisa que estaría en contacto sobre la situación contractual. Me agradeció de una manera que hizo imposible que yo dijera algo útil a cambio. Preguntó si podía tener mi número. Se lo di. Salió por la entrada principal de la propiedad, donde las hortensias seguían iluminadas y las luces de cadena seguían encendidas, y toda la infraestructura de una boda que ya no iba a suceder estaba completa, hermosamente intacta. La situación legal tardó unas 6 semanas en desenredarse. Toda la infraestructura de una boda que ya no iba a suceder estaba completa, hermosamente intacta. La situación legal tardó unas 6 semanas en desenredarse. Contraté a Jennifer Holt, una abogada de contratos con 12 años de experiencia comercial, para revisar el acuerdo de financiamiento y asesorarme sobre mi exposición. Su conclusión: el contrato firmado era exigible, mi terminación de cargos futuros era apropiada bajo los términos, y los proveedores que habían estado desviando las comunicaciones a través de Mark, sin mi confirmación directa, habían operado de una manera que debilitaba sus reclamos de recurso. No eres responsable de cargos que nunca confirmaste, me dijo. El contrato que él firmó en realidad te protege más de lo que probablemente te diste cuenta cuando lo escribiste. Me di cuenta. Por eso lo escribí. Algunos proveedores presionaron. El florista envió una carta de demanda por su saldo pendiente, argumentando que la autorización verbal de Mark constituía una autorización de mi parte como titular de la cuenta. Jennifer Holt les envió una respuesta en un plazo de 42 horas que hacía referencia a los términos escritos del acuerdo y describía cortésmente por qué esa posición no estaba bien fundamentada. El florista no insistió más. Mi madre me llamó 12 días después de la boda que no fue. No se había comunicado en el ínterin, y yo no me había comunicado con ella. Cuando llamó, respondí y hablamos durante mucho tiempo, más de lo que esperaba, más de lo que tenía energía, pero necesario de la manera en que algunas conversaciones son necesarias independientemente de la energía que requieran. Dijo que no sabía nada sobre la presentación de desarrollo. Dijo que no sabía nada sobre Gerald Hutchins o David Ray, o la forma en que Mark había representado los activos de la familia ante el padre de Vanessa. Dijo que no sabía que Bella y yo habíamos sido eliminadas de la tabla de posiciones, solo que Mark había mencionado que había algunas tensiones, y pensó que sería mejor si yo daba un paso atrás para el evento. No dijo: debí haberte llamado antes de pasar 8 horas llamándote para defenderlo. Pero creo que ella lo sabía. Creo que eso era lo que su mano en mi brazo en esa habitación había estado tratando de decir en el único lenguaje disponible para ella en ese momento. Estamos trabajando en ello. Eso es lo más honesto que puedo decir sobre mi familia en este momento. Estamos trabajando en ello. Mark se mudó a un apartamento subarrendado en la ciudad 2 semanas después de la noche en el lugar. No ha hablado conmigo directamente. Envió un mensaje de texto 11 días después que decía: espero que estés feliz. Lo miré por un momento. Luego dejé mi teléfono y fui a preparar la cena. No estoy feliz por nada de eso. Soy algo más. Tranquila. Nivelada. De la misma manera que una habitación se siente diferente después de que se ha retirado algo de ella. No vacía, exactamente, sino de un tamaño rediseñado. Marcus Webb, un CPA y contador forense que traje para revisar el panorama completo de las irregularidades de facturación, confirmó que el doble cargo de transporte y el proveedor de flores no aprobado habían sido estructurados de una manera que era consistente con una dirección intencional errónea. Se detuvo antes de llamarlo fraude. El estándar legal es específico y los montos, aunque significativos, existían en una zona de ambigüedad, pero su informe usó la frase gestión deliberada de la información 4 veces. Tengo ese informe. Lo mantengo archivado. Vanessa me envió un mensaje de texto 3 semanas después de la boda. Quería saber si todavía tenía la pulsera de Bella, la de cristal de mar, la que tenía la pieza especial de color azul pálido. La tenía. Nos reunimos en una cafetería cerca del agua. Bella vino conmigo. Se sentó frente a Vanessa y con mucha seriedad le presentó la pulsera en una pequeña bolsa de tela y le explicó el significado de cada pieza de cristal. La azul pálido, dijo, era por la paciencia, porque había tenido que esperar mucho tiempo para encontrarla. Vanessa se la puso de inmediato. La ha usado cada vez que la he visto desde entonces. A veces me preguntan, personas que escuchan fragmentos de esta historia, si creo que hice lo correcto, si congelar la tarjeta fue demasiado lejos, si aparecer en el lugar fue calculado, si alguna versión de esto podría haberse manejado de manera diferente, más silenciosamente, con menos daño para las personas que no estaban en el centro de ello. Pienso en Bella en la mesa de nuestra cocina, con una concha en cada mano, preguntando si había hecho algo malo. No, no había hecho nada malo. Le había hecho a alguien una pulsera con una pieza azul de cristal de mar, porque creía que los regalos debían venir del corazón. Eso no es raro. Eso es lo único. Cuando pienso en todo esto, el contrato, los cargos,
Las tarjetas de asiento faltantes, el pitch deck, el pitido de la terminal, las hortensias todavía iluminadas a la 1 de la mañana sobre una propiedad vacía, que se siente completa e irreductiblemente verdadero. Ella no era rara. Ella tenía razón.